¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ayelen Cabos y en esta oportunidad voy a dar inicio a la resolución del foro número 3 de la materia de Historia Regional, que corresponde a los desarrollos económicos regionales. La independencia no fue solo un hecho político o militar, fue un proceso largo, complejo y muy profundo que cambió de raíz la forma en que funcionaban las distintas regiones del antiguo virreinato del Río de la Plata. No se trató de un evento aislado, sino de un verdadero proceso revolucionario que se fue desgastando poco a poco en el orden colonial, desde finales del siglo XVIII, en principio con las reformas borbónicas, hasta llegar a las guerras civiles de la década de 1820. La guerra de la independencia y los conflictos que vinieron después dejaron una economía muy golpeada. Se rompieron mucho los circuitos comerciales que antes eran clave para las provincias del interior. Por ejemplo, el noreste argentino, con lugares como Salta, Jujuy o Tarija, fue una de las zonas más afectadas. Antes eran puntos de paso vitales entre el Alto Perú y Buenos Aires y vivían en parte del comercio de las minas de plata, pero todo eso se vino abajo con la guerra. Uno de los mayores golpes fue el que se perdió en el mercado del Alto Perú, que siguió bajo control español hasta 1825. Eso dejó a la región sin un destino para vender sus productos, toda esta economía que venía a través de las mulas, y sin el dinero que necesitaban para comprar los productos importados. Aunque hubo algo de contrabando, este no fue suficiente. El comercio legal se cortó y con él una fuerte clave de ingresos para la región. Las guerras también arrasaron con propiedades y desorganizaron completamente la mano de obra. Muchos hombres estaban peleando y los recursos, como los animales de carga, eran requisados por los ejércitos. Así, Salta pasó a ser una región clave a quedar empobrecida y bastante aislada del crecimiento que más tarde iba a tener el litoral. Para 1830 el comercio había caído un 15% en comparación con lo que fue el año 1810. Y había una falta de monedas que afectaba a todos. Se llegó a crear una moneda local, inclusive, la llamada moneda Güemes, pero era débil y no servía para el comercio internacional. A todo esto se sumó la violencia de los periodos. Se usaban confiscaciones, saqueos, se tomaba la fuerza de los trabajadores para el ejército, se imponían préstamos obligatorios y nuevos impuestos. Esto generó muchas tensiones entre los sectores sociales y también entre las provincias, que tenían que encontrar formas de financiar sus propias guerras. En este contexto tan complicado, cada ciudad empezó a mirar hacia adentro y a ocuparse de sus propios asuntos y pelear por sus recursos. Eso hizo que se fortaleciera el localismo, la idea de que cada lugar se gobernara por sí mismo. Un ejemplo muy claro es el Cabildo de Jujuy, que directamente vio ser tratado como una pequeña república, autónoma e igual a cualquier otra. Eso generó más división en lugar de una unidad. Las rivalidades entre provincias eran muy comunes. Se peleaban por recursos económicos, por rutas comerciales y hasta directamente con las armas, como en el caso de Salta y La Rioja, en 1831, cuando la guerra entre ellas terminó dejando a Salta en recesión. Sin embargo, no todo fue caída. Algunas provincias buscaron nuevos mercados y se las ingeniaron para reactivar sus economías. La liberación de Chile, por ejemplo, abrió posibilidades para exportar mulas, vinos, frutas frescas y jabones desde Cuyo. Cada provincia se fue adaptando a su manera. Córdoba vendía cueros y lanas a Buenos Aires, Mendoza mandaba sus vinos, Tucumán exportaba bebidas, maderas y dulces, Salta y Jujuy se mantuvieron muy conectadas con el mundo andino. La minería boliviana volvió a demandar animales y alimentos, que es lo que dio un poquito de aire al resto de las provincias. Un dato curioso, y el cual yo no estaba al tanto, la moneda más usada en ese momento fue la chirola, chirola boliviana, incluso adulterada. Cuando en 1854 el gobierno argentino la prohibió, las provincias del norte directamente ignoraron la orden porque no tenían con qué reemplazarla. Pero es muy interesante con el origen de la palabra. Rosas, el caudillo, ¿no? Durante su gobierno el vínculo con el mundo andino siguió clave para Salta y Jujuy principalmente, aunque Rosas quiso centralizar el comercio a través de Buenos Aires, la mayoría de las operaciones del norte siguieron pasando por el puerto del Pacífico, muchas veces mediante el contrabando. También hubo otros proyectos interesantes como el navegar del río Bermejo para conectar con el Chaco, pero la falta de plata y la inestabilidad política hicieron que quedara solamente en ideas.
La guerra también trajo cambios en la sociedad. Los gauchos del norte, por ejemplo, fueron fundamentales como combatientes, guías y transportistas. A cambio, muchos obtuvieron beneficios como el fuero gaucho, que les daba algunos derechos y protección. Esto no cayó para nada bien entre los grandes propietarios que veían que sus tierras o rentas eran ignoradas. En este caso aparecieron figuras nuevas, los caudillos. Muchos eran jefes militares con experiencia en la guerra, que lograron formar redes de apoyo muy fuerte con los sectores populares y con las élites locales. Más allá de la imagen violenta que a veces se les atribuye, muchos intentaron ordenar sus provincias y establecer sus propias reglas, defendiendo la autonomía local frente a un Estado nacional todavía débil o inexistente. Las relaciones personales, las amistades, las redes familiares fueron clave para sostener poder y movilizar recursos. Ejemplos como el de Ignacio Latorre muestran cómo el comercio y las redes personales ayudaron a sobrevivir incluso en contextos de exilio o de guerra. Independencia rompió con muchas estructuras coloniales, algunos circuitos como el que unía Buenos Aires con Potosí, por ejemplo, desaparecieron, pero otros se mantuvieron, como el comercio de ganado con el mundo andino. Sin embargo, a medida que se fue construyendo el Estado-Nación, sobre todo desde Buenos Aires, se empezó a olvidar esa historia común del norte con el mundo andino. Las élites buscaron legitimar su poder exaltando la independencia, pero dejaron de lado el aporte indígena o mestizo de muchas regiones. Así, parte de la identidad de estas provincias fue desplazada o invisibilizada. En resumen, las guerras de independencia generaron muchísimas dificultades. Rompieron viejas estructuras, pero también obligaron a adaptarse, a buscar nuevos caminos, a inventar formas propias de organización. En ese contexto, el noreste argentino volvió una transformación muy fuerte, con momentos duros, pero también con muchas estrategias creativas para sobrevivir y reinventarse. Se abrieron oportunidades para el desarrollo económico interno y la búsqueda de mercados alternativos. Para mí fue fundamental leer este módulo, ya que como se mencionó en la videoclase, gran parte de esta historia ni siquiera pertenece a lo que fue el revisionismo. Por supuesto que no existe en lo que fue la historia oficial. Es muy interesante realmente leer el material de lo que es la historia regional para poder entender cuáles son los principales personajes que hicieron posibles y que se fueron olvidando a lo largo de la historia o que directamente decidieron desplazarse o invisibilizarse como dije en el slide anterior. Espero que les haya gustado este resumen. Dejo acá la bibliografía. Que tengan todos muy buenas tardes.